Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad me acompaña desde España Javier Garzás, el episodio número 132. Y con él, bueno, vamos a descubrir toda una serie de experiencia, sobre todo en este tema de los modelos ágiles de las organizaciones y algo que según podremos ir desentramando en toda su experiencia profesional también, cómo se ha ido consolidando para ser una de las voces más acreditadas en España, principalmente, y Latinoamérica, con esta metodología. Pues Javier, bienvenido y gracias por tener este espacio para comunicarte con nosotros. Muchas gracias más. Gracias por la invitación y por el honor de poder estar aquí contigo y con vosotros y tu audiencia. Muchas gracias, Javier. Bueno, brevemente, y realmente lo digo, es brevemente lo que voy a comentar acerca de la experiencia de Javier Garzás. Vamos a dejar todos los links a páginas web, a redes sociales, pero de forma muy breve les comparto a ustedes. Javier Garzás es doctor en informática, tiene también un postdoctorado en la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos. Es pionero en management, planificación, estimación, product management, agilidad y en la aplicación de inteligencia artificial generativa en la gestión de creación de productos y servicios tecnológicos. Como dato interesante, fue el único español en la primera conferencia ágil de la historia. Ya platicaremos a detalle de este momento de su vida. Y durante más de 20 años, Javier ha trabajado formando y asesorando a más de 200 empresas de todo tamaño y sectores, desde startups hasta grandes compañías como Inditex, BBVA, Banco Santander, entre otros, ayudándoles a transformar sus procesos y a salir del lado oscuro de la gestión y saber gestionar en tiempos actuales. Ha también formado a más de 10,000 alumnos y creó también el primer curso masivo abierto en línea, o MOOC, como se le conoce, de agilidad en español. Tiene también la plataforma de Telefónica y Banco Santander, más de 40,000 estudiantes, donde comparte su conocimiento, también con más de 2,500 posts en su blog, cientos de videos en YouTube y más de 200 papers en revistas científicas indexadas. Es autor también de 5 libros sobre agilidad. Y bueno, es un keynote reconocido en conferencias internacionales. Ha tenido también el reconocimiento de muchos premios, como el Sapiens del Colegio de Ingenieros en Informática, el premio extraordinario de su carrera de Ingeniería Informática, y en cum laude por unanimidad en su doctorado. Ha sido también una voz de mucha influencia en la comunidad ágil, dejando una huella significativa en organizaciones y personas que han aprendido de su amplia experiencia. Bueno, y esto es solo una parte, ya en los links ustedes podrán conocer mucho de lo que Javier hace y sobre todo la buena noticia para las personas que nos escuchan en Latinoamérica, parte de este conocimiento y experiencia puede llegar a ustedes, ya iremos descubriendo junto con Javier de qué manera. Y bueno, una pregunta inicial, Javier, ¿cómo te vas enrolando en todo este mundo hasta llegar a tu eje central, que creo es esta metodología ágil? ¿Cuál es lo que te va atrayendo en este mundo? Bueno, primeramente la informática y después llegar a este terreno en el que te has desenvolvido de una manera excepcional. Pues mira, yo soy informático, yo pues he sido programador, estudié informática en la universidad y yo creo que soy de la generación que la educaron también en lo que ha sido siempre la gestión más industrial, más de la época en la que las cosas mayoritariamente se hacían físicamente, obras. Mi padre era mecánico, mi abuelo era tornero, mi otro abuelo hacía sillas. En general, y yo soy el primero de mi familia, fui el primero que estudió en la universidad y estudié una profesión que es la informática, que no es física, es intelectual. Y entonces a mí, como a mucha otra gente de esta generación, pues no nos encajaban los modelos de gestión, los modelos de organización de proyectos, la gestión de proyectos clásica, que había nacido mucho en esa industria de las cosas físicas, la industrialización, la mecanización. Y entonces en aquellos momentos, estamos hablando de los años, principios de los años 2000, 2001, pues empezamos a intentar buscar maneras diferentes de gestionar nuestro trabajo, que era mental, que nuestro trabajo es con la mente, es programación, es en equipo, es un grupo de personas que acaban haciendo algo que no es físico como tal, o que se hace con la motivación de muchas personas y uniendo las mentes de mucha gente. Y entonces fue cuando empezamos a buscar maneras diferentes de hacer las cosas y encontramos algo que por aquellos momentos empezó a llamársele agilidad, hace ya más de 20 años y que empezaba a dar respuesta y que crecía y había nacido en el campo de la informática, que luego hoy en día se ha extendido a muchísimos sitios más, pero bueno, la realidad es que nace ahí. Y entonces ese fue mi contacto y de ahí viene, desde ese momento, hace ya mucho tiempo, mi interés en intentar llevar a las organizaciones que hacen cosas en equipo, mentales, intelectuales, basadas en tecnología típicamente, aunque no imprescindiblemente, maneras diferentes de hacer las cosas donde le hemos dado el nombre de agilidad
como nombre originario que se le puso hace ya mucho tiempo, para ser algo alternativo a los modelos más pesados, más industriales, más a medio y largo plazo, que no nos encajaban en este tipo de casuísticas que estamos comentando, que es típicamente productos en equipo intelectuales. Y todo esto te llevó, Javier, un dato muy interesante, el único español en la primera conferencia ágil de la historia, para que nos demos una idea de la palabra pionero, como nos lo mencionabas con Javier, es que precisamente su interés y su conocimiento, también como parte de su experiencia en informática, te lleva a formar parte, creo que no dudaste en ser de los primeros en abordar esta metodología, cuando me imagino es muy diferente a lo que ahora tenemos, ¿no? Mucha bibliografía, muchos Mm. cursos. ¿Cómo llegaste a este momento? ¿Te atrajo mucho este mundo de los temas de agilidad? Bueno, me imagino esta conferencia, si nos puedes platicar un poco este contexto, cómo se dio Sí. bueno, cuál fue el impulso para integrarte a ella. Pues mira, en parte fue un poco por casualidad o por suerte, porque yo estaba haciendo la tesis, yo terminé la carrera universitaria y me puse a estudiar el doctorado. Y a la vez estaba trabajando en una empresa de consultoría, una consultora francesa en Madrid. Y yo quería seguir estudiando y entonces empecé a hacer la tesis doctoral. Y para hacer la tesis doctoral, pues como en todas las tesis doctorales, pues tienes que tener publicaciones, ponencias, conferencias y demás. Y una de las conferencias pues, que me aceptaron un trabajo, un artículo, fue en Tampa, en Estados Unidos. Y esa conferencia fue la primera conferencia donde hubo ya charlas sobre agilidad con el nombre de agilidad, que eso fue en el año 2001 porque lo de ágil se le pone en febrero del 2001 y esa conferencia que yo fui fue en septiembre del 2001. Y entonces fue la primera conferencia como tal que ya se hablaba de agilidad. Entonces fue mi primer contacto con lo que es la agilidad a los pocos meses de que se hubiese puesto el nombre, aunque es cierto que ya las corrientes que llevaron al nombre de agilidad son previas, pero ya te digo, la suerte o casualidad que yo tuve porque fui a presentar un paper donde además muchas de las conferencias que había alrededor ya hablaban de agilidad, no sé, en Tampa. Y de este contexto me surge una pregunta, Javier. Este conocimiento lo vas desarrollando principalmente en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo fue el momento de llegar, de irse para regresar a Europa y empezar a difundir algo que era tan nuevo? Sí. Era algo complejo, la gente llegaba a comprender el contexto de lo que querías hacer bueno, ¿cómo fuiste abriendo camino en un mercado que ahora está ya consolidado según tu experiencia? Pues ahora era muy difícil, muy diferente a como es ahora, porque en aquellos momentos yo siempre digo que éramos los frikis, éramos los raros, que planteábamos una manera alternativa de hacer las cosas en un mundo en el que imperaba de manera masiva, y eso todavía ocurre, pero en aquellos momentos todavía era amplísimo, un modelo de pensamiento que era bastante diferente, que era un modelo de pensamiento muy de la planificación, de la gestión de proyectos, del jefe de proyecto, de esa herencia de un mundo que no tiene que ver mucho con lo que es el mundo del software. Entonces, éramos los raros. De hecho, hacíamos muchas cosas de gestión ágil, casi sin decirle que era ágil, porque si no, algún jefe, manager, cliente, pues ya te miraba raro. Y yo trabajaba en el mundo además de la consultoría, subcontratado para empresas grandes, tradicionales, como son las operadoras, pues no se veía bien. O sea, que utilizábamos casi la agilidad de manera encubierta. O sea, no le llamábamos ágil abiertamente, aunque utilizamos cosas diferentes que sabíamos que nos estaban dando mejores resultados. Y que, claro, eso parece un escenario totalmente diferente al que tenemos hoy en día, porque hoy en día es algo que todo el mundo casi quiere, pretende, la mayoría de las veces no lo consigue y se finge y se posturea mucho, como le digo yo, ese lado oscuro que siempre suelo comentar. Pero bueno, de querer todo el mundo, aunque no lo consigue todo el mundo, a tener que escondernos, pues ha cambiado mucho en 20 años la cosa. Pero aún así, bueno, seguimos y seguimos, porque nuestro objetivo al final era conseguir equipos más felices, con mejores resultados, que aportaran valor y veíamos que había alternativas, que casi íbamos abriendo camino, porque esto no nos lo enseñaban, no nos lo enseñaron en la universidad, o sea, lo fuimos aprendiendo y de hecho todavía hay universidades que tampoco se cuenta del todo, pero en aquellos tiempos es que fuimos autodidactas al máximo, vamos, leyendo. De hecho, yo en gran parte tengo mi blog de toda la vida, que es javiergarzas.com, y tiene muchísimos posts porque prácticamente yo iba aprendiendo, iba aplicando, iba descubriendo nuevas cosas en proyectos reales y lo iba publicando en el blog. Y fue un poco como pude hacer esa labor de difusión que luego se masificó mucho como ya estos últimos 15 10 años, porque ya
todas las empresas ya medianas grandes veían que los modelos clásicos de trabajo que estaban utilizando en la gestión no le daban resultados y en un mundo que nos habíamos movido mucho al cloud, en el que todas las organizaciones, sus modelos de negocio se basaban en tecnología de alguna manera, pues ya era una necesidad imperante buscar maneras diferentes que pudiesen dar resultados a los tiempos en los que estábamos, a los tiempos actuales y los de hace unos cuantos años también. Y parte de este crecimiento también, Javier, me doy la idea, bueno, año 2000, 2001, en la que todavía el auge tecnológico era algo que no se parece ahora a lo mucho que tenemos. Y creo que también muchas organizaciones no visualizaban los cambios tan drásticos que iban a tener en algún futuro y cómo esta metodología en cierto sentido era una visión precisamente de lo que se acontecía, ¿no? Y creo que en algún momento esto vino encajando también con parte de la evolución de la propia tecnología que ahora pues es tan común, pero que todavía sigue teniendo Mm. necesidades de metodologías ágiles. Claro, tú fíjate, Max, que en los principios, en el 2001 hasta el 2010, 12, bueno, las cifras más o menos andan por ahí, las empresas grandes, bancos, aseguradoras, operadoras de telefonía, para todo ese sector, así de ese sector más o menos, que no era su línea de negocio el mundo del software, era, pues vendían seguros o vendían, yo qué sé, temas bancarios o vendían líneas telefónicas. Todo ese tipo, todo ese sector que no estaba, no vendía puramente tecnología, lo que era la informática, lo que era la programación, lo que era el software, era un gasto. Te lo decían así. Te decían, esto es un gasto, no una inversión, es un gasto. Igual que compro sillas, de hecho, siempre decía, había muchos ejemplos del tipo, igual que yo compro sillas, pues compro software. Y nosotros, claro, nos quedábamos ahí. Ese era el pensamiento imperante que había en aquellos años. Igual que compro una mesa, igual que compro software, cuando no tiene nada que ver, porque la mesa es una cosa física que se diseña una vez y se repite 200.000 y el software no tiene nada que ver. Es un producto que se mantiene indefinidamente en el tiempo y lo hace un equipo que dependiendo de lo motivado que esté, de cómo se comunique, de cómo hablen y cómo estén felices, le va a salir mejor, le va a salir peor. Y ya llega el momento del 2010 en adelante, empieza el cloud, se empiezan a ver todas las empresas en que o se mueven a un mundo donde sus servicios, sus productos, sean los que sean, se van a tener que vender por medio de una tecnología, ¿vale? Y entonces, claro, ahí ya cambia todo el panorama, porque pasa de ser un gasto que había que tener a algo que se intentaba hacer lo más barato y económicamente posible, del ejemplo, como decía, de similar a como si compras una silla, a ser una cosa que estratégicamente o se hacía con unos niveles de eficiencia, de aporte de valor, de gestión, de adaptación, etcétera, acordes a los tiempos, o se quedaba obsoleto, o te quedaba fuera, que te pasaban por, o te adelantaba la competencia. Entonces pasamos de un esto, hagámoslo de cualquier manera, con métodos que ni siquiera sabemos cuáles son, o que son heredados de hacer casas, presas, carreteras y coches tenemos que buscar una manera de gestionar esto acorde a lo que estamos haciendo. Y entonces ahí cuando viene el boom 2010, 12, 15 de la agilidad en empresas medianas y grandes. Y con esta experiencia tuya, Javier, de ser pionero en este tema de agilidad, me gustaría que pudiéramos aterrizar dos conceptos. El primero, ¿cómo podrías tú definir estos conceptos de metodologías ágiles? Habrá personas que igual en el auditorio sea la primera vez que estén escuchando estos conceptos y sobre todo con tu experiencia, porque precisamente este auge, que ahora se va volviendo parte ya esencial en algunas empresas, ¿cómo visualizas tú, cómo podrías definir estos conceptos a lo largo de toda esta experiencia que has tenido? Mira, yo lo que creo una manera buena de entenderlo, yo lo cuento para que lo entendamos, que es una cultura. O sea, realmente más que un modelo, un método o un detalle o una checklist o una maravillosa fórmula de hacer las cosas, es una mentalidad, es un mindset. Y ese mindset, de hecho, es bueno que lo entendamos así, porque el mindset ha ido evolucionando con el tiempo. Los modelos, las metodologías más clásicas han podido quedar obsoletas. De hecho, hoy en día vivimos ya con agilidad viejuna, o sea, hay agilidad que ha quedado obsoleta, o sea, hay agilidad obsoleta también. Porque lo que hay detrás de todo esto, y que es lo que más ha permanecido con menos variabilidad en el mindset ágil, son esos tres conceptos que yo siempre explico y es una clara orientación máxima a la entrega de valor, o sea, realmente lo que estamos haciendo nosotros en nuestra organización, en nuestro equipo, en nuestro día a día, si aplicase agilidad incluso a mi día a día, lo que estoy haciendo está teniendo un impacto ahí fuera. Mis servicios que estoy haciendo internamente, realmente la gente los quiere fuera. Entonces, la agilidad, uno de esos tres palabras que yo resumo en su mindset, es siempre orientación a, de verdad, reflexionar de si estamos aportando valor. Y para buscar ese valor hay una pieza fundamental y es una cultura de cambio constante. El cambio es bienvenido, los proyectos cambian,
La tecnología cambia, las personas cambian, los equipos cambian y lo que es constante es el cambio, siempre hay cambio. Entonces entendemos que es una cultura que además por eso se adecua mucho a entornos de tecnología, de proyectos de alta complejidad, en entornos cambiantes, con incertidumbre, porque todos esos entornos, el cambio es que está en la naturaleza y la cultura ágil habla de aporte de valor, entendiendo, interiorizando que el cambio es algo que es constante. Siempre tenemos que estar pensando que las cosas van a cambiar y yo me tengo que adecuar y por tanto tengo que ver qué pasa ahí fuera, si estoy aportando valor y si no, tengo que buscar una manera de inspeccionar el mundo fuera para adaptarme a él. Y la tercera gran palabra es las personas. Es una cultura muy humanista, en la que se entiende que el éxito de los productos o proyectos de base intelectual en grupo, o sea, varias personas, pues tienen que poner por encima de muchas cosas o lo que son las personas y su manera de comunicarse y las horas que pueden estar concentrados y la motivación que tienen y y cómo se comunican y que no ponga barreras a la hora de pasar una idea de una cabeza a otra cabeza. Entonces, las tres palabras de esa parte humanista de personas y equipo, la del cambio es bienvenido y es constante y la orientación al valor serían los que identifican lo que es una cultura ágil, que ya si lo pensamos es muy alejado de otros modelos de trabajo que son respetables, pero no se adecuan a lo nuestro, que son los más de carácter industrial, que muchas veces creemos que lo que vamos a hacer nosotros es lo que quieren ahí fuera y no lo evalúo, que el cambio no me gusta, intento montar un modelo de trabajo que esté pensado para que es este y no se cambia, y que intentan rebajar el papel de la persona a que simplemente sea algo sustituible, como en una cadena de montaje que la puedo poner y quitar. Y entonces ese es el que yo le llamo mucho el lado oscuro, que es oscuro cuando se intenta llevar a la gestión de productos en los que no encaja, ¿vale? Y precisamente hace un par de días, me parece, o mucho menos, en un post de LinkedIn veía que un comentario tuyo a respecto una opinión de alguien que decía, bueno, ya todo lo que corresponde a Ágil A ya no es ahora, ya no existe, ya lo damos por muerto. Y precisamente tú argumentabas lo siguiente, probablemente son algunos aspectos que no se han entendido o aterrizado adecuadamente y me imagino que a veces es una corriente que viene tal vez de las culturas de administración mucho más antiguas, donde a veces eran, ahora implementamos un proceso, pero seguimos en otros aspectos igual, y ahora vamos agregando como elementos a una armadura para lograr un resultado, y no hay un cambio interior. Me parece que en ese sentido es también este concepto que tú mencionas, en donde tenemos que revalorizar mucho de lo que la empresa actualmente hace para poder tener éxito con estas metodologías, porque seguramente te has topado en tu experiencia con muchas opiniones de que esto no funciona, de que ahora lo está mejorado con otro concepto, pero en realidad probablemente quien cree haber utilizado algún concepto de agilidad no lo interiorizó tanto como tú no lo compartes ahorita. Claro, es que fíjate que en esta evolución que estábamos hablando, pues llega un momento dado que hay un boom de la agilidad que dispara la necesidad de agilidad, que a la vez dispara la gente que vende agilidad, por decirlo de alguna manera, y que además dispara la necesidad de ser ágil de la noche a la mañana. Y eso genera un negocio los últimos 5 o 6 años que obviamente pues al final estalla, ¿no? Porque al final pues es que cualquier cosa que tú hagas en la vida, un cambio, dejar de fumar, hacer deporte, yo qué sé, bajar de peso, es complejo, necesita constancia y dependiendo de las circunstancias, pues llegar más lejos o menos lejos. Pues ser ágil es más o menos lo mismo, ¿no? Dependiendo del ritmo que yo ponga en mi organización, que encima no es una única persona, que son muchas, pues necesitaré de tiempo, necesitaría de constancia y algunos cambios pues me van a llevar tiempo. Entonces, eso en muchos sitios pues no se ha podido hacer porque o no han querido estar el tiempo necesario para hacerlo o no han sabido o han llegado a un nivel y no era el que esperaban ni similar. Entonces, eso ha generado que en algunas organizaciones lo que se esperaba o lo que se creía que era la agilidad pues no era lo que era y entonces pues ha habido un poco ahí de lío, eso que algunos llaman de agilidad muerta o similar. Pero luego además también hay que juntar otra cosa importante y es que, yo lo repito un millón de veces, es que hay agilidad que ya se ha superado. O sea, por un lado está lo que no ha funcionado en algunos sitios o lo que otros esperaban o lo que alguien le ha vendido a una organización y no era lo que necesitaba. Y un negocio que se ha montado ahí de intentar hacer agilidad barata, económica y rápida que no funcionó. Como no funcionaría cualquier medicina rápida que te haga ponerte en forma en 2 minutos. Pues algo similar. Pero luego aparte tenemos otra corriente aquí en este tema que estamos comentando y es la agilidad que ya se ha superado. Porque claro, en los principios de los 2001, 2000, 2005, bueno, en esos momentos que nosotros hablábamos antes,
Pues claro, esto era muy novedoso, porque la gente no sabía cómo organizarse, no sabía, no se intentaban copiar, literalmente estábamos copiando a otros, copiábamos a los arquitectos que hacen casas, pero claro, no enganchaba. Pero claro, hoy en día ya se ha convertido en algo que la mayoría de las organizaciones ya saben hacerlo, no es novedoso, no es que se haya muerto, es que ya es una commodity. Es como el Excel, ¿no? Yo pongo el ejemplo muchas veces del Excel. Pues seguramente en los 2000 habría gente contando lo que es Excel y gente fascinada con lo que hace el Excel, pero hoy en día todo el mundo utiliza el Excel. No es una novedad, no es que esté muerto el Excel, es que está superado. Y eso es otra de las cosas que confluyen hoy en día en la agilidad del 2024-25. Y luego, además de esto, tenemos también por otro lado, en este caos, agilidad que yo le llamo viejuna, que es que se ha quedado obsoleta. ¿Por qué se ha quedado obsoleta? Pues porque bienvenido el cambio que hablábamos. Es que los modelos y métodos dentro de ese mindset que hablábamos, que el mindset es lo que menos varía, ¿no? Eso de cultura, de cambio, lo de valor y las personas, eso es más o menos estable. Pero el cómo yo llego a eso, por debajo, eso que serían ya los métodos o las metodologías o los frameworks o similar, pues han ido evolucionando en función de cómo cambiaban los productos que nosotros hacíamos. Porque no tenemos que olvidar que nosotros estamos hablando de un modelo de gestión o un modelo cultural para la creación de un producto o servicio. Y ese producto o servicio típicamente es de base tecnológica. Es decir, lo que tiene por detrás la web de una aseguradora, la aplicación de una empresa para, yo qué sé, para hacer alquiler de coches. Pero si cambia como yo hago la tecnología, los modelos, las metodologías tienen que cambiar también. Y la tecnología cambia muchísimo. Ahora mismo hemos pasado de una tecnología que luego fuimos a un cloud que cambió todo lo demás y ahora estamos en inteligencia artificial. Entonces, claro, si nos cogemos un libro de agilidad del año 2001, pues probablemente lo que veamos ahí no valga para una tecnología como la que estamos haciendo en el 2024. O sea que en este caos que tenemos, tenemos como muchas cosas lo que no ha funcionado y se vendió, o lo que otros esperaban. Tenemos lo que ya se ha quedado obsoleto porque es muy antiguo. O sea, hay mucha vorágine y mucha incertidumbre en esto de la agilidad, si funciona o no funciona, o ha muerto o no ha muerto. Porque si nos vamos a empezar de éxito y no le llamamos ágil, vemos que cumplen lo de bienvenido el cambio, orientación a valor, las personas por encima. O sea que realmente ya te digo que es un poco de confusión también por el boom que ha habido de tanta gente hablando sobre agilidad en el año 2023, 24, 22, 20, 19, etcétera. Y otro concepto también que sobresale mucho en todo lo que tú haces, Javier, y creo adivinar un poco de dónde viene también el concepto ahora que vemos el fondo en el que estás ahora. Bueno, para quienes no están viendo el video, parece también que es parte del estudio donde generas también algún contenido, pero el lado oscuro del management viene también la referencia, me imagino, a todo este concepto de la guerra de las galaxias que podemos ver ahí, o Sí. Star Wars. Y cómo defines tú este modelo, que creo que fuiste hilando un poco estos conceptos de la película y todo lo que se ha generado alrededor de ella, y encontraste algo que hizo clic con la vida empresarial o la vida del management. Sí, sí, lo empezamos un poco así de manera humorística con lo del lado oscuro, porque bueno, nos vale uso como para identificar aquellas prácticas de gestión que pueden ser válidas en otros entornos, pero cuando lo llevamos a los nuestros, que son culturas de equipo, culturas de aporte de valor, culturas de cambio, con personas que están motivadas, desmotivadas, según yo las estructuro funciona mejor un grupo u otro. Bueno, por todas esas prácticas que cuando las pongo en este contexto hacen que salte por los aires es lo que yo le llamo el lado oscuro de la gestión. Es decir, por ejemplo, desvincular a la gente de la gestión, porque haya una persona externa que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer, es una práctica oscura. ¿Por qué? Porque desvincula al equipo de poder participar en la gestión y además pierdo información súper valiosa de las personas que están en el frente ahí en la trinchera, que me vale para que las decisiones de gestión sean mucho más eficientes. Pues sacarlo todas esas decisiones y aislarlas del equipo, pues es una práctica oscura. El intentar hacer una previsión de qué es lo que tendrá un producto o servicio de base tecnológica dentro de 8 meses, pues es una práctica oscura, porque sabemos que en nuestro entorno, hacer ese tipo de previsiones muy detalladas, ¿vale? Que no podemos tener grandes, o sea, podemos tener hitos de alto nivel, pero tenerlo muy, muy, muy detallado, sabemos que al tercer mes que nos hemos chocado con la realidad y que hemos verificado si estamos aportando valor, la mayoría de esas previsiones pues se nos van cayendo. Y eso es una práctica oscura. Y así sucesivamente. El no querer cambiar nada porque creemos que nosotros como manager yo tengo la razón y sé cómo tiene que ser un equipo y sé cómo tiene que hacerse las cosas y no querer cambiarlo y luchar contra el cambio y ver que dentro de 5 meses o 3 semanas las cosas en el mundo real
me están diciendo que tengo que ir por otro lado, pues es una práctica oscura. Entonces de ahí vino la idea de llamarle lado oscuro del management a las prácticas que son históricas, que son las mayores, son las mayoritarias, porque casi todas ellas caen bajo el ámbito de los modelos de gestión industriales, que son los que más se han contado y se siguen contando y más se han formado a la gente en las universidades sobre ese tipo de modelos. Y esas son las prácticas que cuando las llevamos a lo nuestro, que se ha ido descubriendo casi en la trinchera, pues hacen que salte por los aires. Y eso es el lado oscuro de la gestión. Y en tu experiencia, Javier, hay un mercado que ahí se ha ido consolidando alrededor de la labor profesional que tú haces, especialmente en España, en Latinoamérica. ¿Hay matices en cada región sobre algunas prácticas que pudieran ser tal vez ya superadas en otra? ¿O cada institución o cada empresa con la que trabajas es totalmente un mundo que hay que ir descubriendo? ¿O has identificado tal vez, no sé, Latinoamérica es un poco más tendiente a este tipo de prácticas o menos abierta a estos cambios? ¿Cuál ha sido tu visión en estos años de trabajo? Pues yo, ya no sé, yo no tengo tan claro si es por países o por regiones, yo lo veo más por sectores empresariales. O sea, yo creo que cada sector, más que por países, es decir, el sector de la banca, pues en casi todos los países que yo he conocido, pues tiene una regla y una manera de trabajar que es muy característica. Y el sector de las startups, pues es diferente, independientemente prácticamente del país en el que estemos. El sector de la público, pues es de una manera similar, casi probablemente mayoritariamente en casi todos los países. Y eso sí que podemos sacar más o menos patrones. Y yo creo que en este sentido, lo que caracteriza el dinamismo o la capacidad de moverse a modelos de gestión más ágiles es, yo creo que principalmente la competitividad que tenga el sector en el cual se mueve la organización. Es decir, si yo me voy a un sector sin competitividad, pongámonos el sector público, que no hay riesgo de competencia, o sea, no me va a echar la competencia, pues la necesidad o la rapidez en la que yo me agilizo, por decirlo de alguna manera, va a ser más lenta que si me voy a un sector en el cual hay una competitividad altísima, pues con un montón de otros competidores que si yo no soy rápido, no me adapto, no tengo la mejor gente, no busco el mejor talento, etcétera, me van a echar. Y ahí vamos a ver cómo prácticamente que no vas a tener ni que contarle a las organizaciones que es una gestión ágil, porque ya lo han descubierto ellas o si no, no estarían. Entonces yo creo que hay es donde veo yo más patrones, por decirlo de alguna manera, entre organizaciones. Más que por países, sería más por sectores. Y en estos beneficios y bondades de todo el concepto de agilidad, Javier, hay también la apertura, nos escuchan mucha gente en Latinoamérica, a veces puede preguntarse cuándo sé que es para mí, ya hablabas de la tipificación de sectores, pero creo que redundaría un poco también el concepto de este mindset que tú mencionas. Si algo en ese mindset no está operando bien en la organización, puede ser momento de implementar estos conceptos de agilidad. ¿Tienes tú algún parámetro como para darnos una idea de decir, en este punto es importante tomar en cuenta que es necesario cambiar este mindset hacia lo ágil? Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando nos encontramos con culturas muy jerárquicas y que han nacido mucho en la jerarquía, pues tenemos un inconveniente fuerte a la hora de poder llegar a ser una empresa muy ágil, porque tenemos muchas líneas, mucha desvinculación de arriba a abajo. Cuando hay muchos sectores que han trabajado mucho en la especialización, es decir, han segmentado mucho a sus empresas, a sus departamentos o sus equipos, de tal manera que nos encontramos esa cultura muy del silo que le llamamos muchas veces, en el cual pues cada uno nos queremos dedicar a una cosa y realmente nadie está pensando en el objetivo conjunto de la entrega. Pues en ese punto, eso es otra típica cosa que la vemos mucho, yo la veo mucho, porque trabajo con muchas empresas, y que ya te está diciendo que hay trabajo para hacer para cambiar culturalmente vamos a un trabajo en equipo con un objetivo común, ¿vale? Cuando vamos a un sitio y vemos que se sigue trabajando de la misma manera desde hace mucho tiempo, pues es un indicio de que la cultura de la experimentación, de la búsqueda de nuevas soluciones, de probar cosas nuevas, pues está un poquito perjudicada y va a ser más difícil o tenemos que trabajar más en la evolución hacia ese mindset ágil que lo que estamos buscando, yo siempre lo digo a todo el mundo, ¿eh? Esto no lo hacemos porque nos guste y por moda, y quien lo haga por moda y porque le guste, ya está cayendo en el propio lado oscuro, porque nuestro objetivo, y yo siempre le digo a todo el mundo que se pregunte el para qué, porque yo, esto que estoy contando yo es para qué, para poder buscar una manera de aportar más valor, que al final es el objetivo final que tiene esto, por medio del cambio y por medio de los equipos. Pero todo lo que estamos hablando aquí no es porque lo diga Javier Garzá,
es porque creemos a día de hoy, después de muchos casos de estudio, muchos casos reales, mucha experimentación en entorno real, que son mejores fórmulas para aportar valor, es decir, a los que están ahí fuera y nos compran las cosas, en este tipo de sitios en los que trabajamos con mente. Entonces, cuando vemos que hay muchos hilos, mucha especialización, pues sabemos que no es bueno porque tardamos mucho más en entregar algo ahí fuera, con lo cual, si tardamos más, tardamos mucho más en validar si lo que estamos haciendo es lo que se quiere y, por tanto poder ajustarlo. Entonces, ese tipo de casuísticas, y así podríamos hacer una lista más amplia, son las que nos dan indicios de qué está sucediendo y en dónde tendríamos que trabajar. Y sin duda uno de los aspectos que pudo remover un poco la conciencia de este cambio en este mindset han sido que también nuestra sociedad actual, en varios ámbitos, en el empresarial, pero la propia ciudadanía y demás, ha tenido impactos de cambios que antes no imaginábamos. Me ponía a pensar, bueno, el caso de la pandemia, la llegada de inteligencia artificial, y creo que a muchos que no estaban todavía convencidos de que estos cambios tarde o temprano iban a suceder, a veces teníamos referencias de cambios que afectaban a solo un sector, pero ahora tenemos cambios que están revolucionando varios aspectos que tarde o temprano llegan a impactarnos a nosotros en el lado profesional que estemos trabajando. Fue algo, podemos hablar de un diferenciador o algunos parámetros de impacto que haya tenido en la mentalidad de la empresa, pues el término, algunos aspectos de la pandemia o de la propia inteligencia artificial, ha generado tal vez un poco de mayor apertura a este tipo de metodologías. Yo creo que ha habido cambios tecnológicos fuertes que cada uno de ellos nos ha llevado a que teníamos que ser más ágil en el sentido de lo que hablamos, ¿no? Cambio, valor y equipos. Por ejemplo, uno muy, muy, muy grande fue el cloud. Cuando las empresas dejaron de de vender o proporcionar software que tenía que instalarse, los clientes tenían que coger el software del proveedor y llevarlo a su CPD, su centro de proceso de datos, y ponerlo allí. En aquellos momentos, que eso era el 2000, 2010, 2011, 12, bueno, más o menos por ahí, donde imperaba mayormente, no había tanto cloud, pues ahí no necesitábamos tanta agilidad, quiero decir, porque normalmente había que cerrar versiones, que esas versiones, aunque siempre era mejor trabajar de manera ágil, pero bueno, el no hacerlo no era tan impactante, porque claro, había que cerrar grandes versiones que luego se instalaban en los clientes. Cuando nos vamos al cloud y es el proveedor de cualquier tipo de software el que desde su CPD te da servicio, pues ya no hay una limitación física como tal que impida que yo pueda intentar darle nuevas funcionalidades y prestaciones a mis clientes a través de mi software lo más frecuente posible que me dé mi modelo de trabajo. Y entonces ahí dispara la agilidad, porque ya no había una limitación física. Siempre había sido mejor trabajar de manera ágil en este tipo de proyectos, en este tipo de circunstancias, pero cuando pasa lo del cloud, salta. Y pegamos otro salto más fuerte también cuando pasó el tema del remoto, el tema del COVID y todo este tipo de cosas que pasaron en el año 2020, creo que fue, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que, claro, en equipos distribuidos heterogéneos, que además ya no estaban en físico, donde en físicamente más o menos hay cosas que se pueden gestionar de una manera, pero cuando ya estamos en remoto, el haber tenido una cultura, un mindset que tiene en su propia naturaleza el trabajo en equipo, pues hizo mucho más robustos a las empresas que ya estaban trabajando en agilidad, con lo cual disparó de nuevo otro salto. Y ahora estamos en otra disrupción, que es la inteligencia artificial, que acaba de empezar hace nada, hace un año y medio o dos, porque hasta hace un año y medio o dos, la inteligencia artificial existía hace 50 años, pero los niveles de resultados que estamos teniendo con la IA generativa en diferentes ámbitos no tienen más de un año y medio, dos como mucho, con lo cual estamos en una disrupción totalmente nueva ahora mismo, pues estamos viendo cómo puede cambiar el panorama otra vez más, porque puede ser que se acelere muchísimo más lo que es la creación de cierto tipo de servicios, con lo cual vamos cada vez más metiéndole un modelo de disrupción, de velocidad, de adaptación al cambio, que nos va llevando a que tengamos que trabajar de manera ágil sí o sí. Y aterrizando un poco más, Javier, al plano profesional que tú ya te dedicas, nuestro auditorio puede consultar el trabajo que tú ya mencionabas, que es este newsletter que tienes ya alimentando desde hace varios tiempo, suscribirse a él y ahí van a encontrar información pues de lo que tú vas descubriendo a la par, porque es un camino, decías tú, de descubrimiento, no hay nada final en este proceso, además de que hay un canal de YouTube con muchísima información relacionada con estos temas. Ese sería como digamos, la entrada para que conozcan tanto con los conceptos y parte de los reviews que tú haces.
Sí, en javiergarzaz.com es donde tengo yo, desde hace ya 20 años, yo creo, no sé ni cuánto tiempo tengo ya el blog, que ahora es newsletter, bueno, yo todas las semanas, hace muchísimo tiempo que es que yo tengo 2.500 posts. Y bueno, si te vas a los primeros, pues claro, verás los antepasados de la agilidad y luego las evoluciones y cosas. Yo tengo publicado todo, o sea, nunca he borrado nada, pero claro, si me voy a ver cosas mías de hace 15 años, veo incluso la historia de la evolución de la propia agilidad como tal, ¿eh? Por eso que te decía que hay agilidad que está obsoleta, porque es de los años 2010, 5, 2007, y en javiergazas.com lo tenéis todo libre, gratis, hecho a vuestra disposición. Y precisamente también a través de esta página web es como pueden contactarte, Javier. Quienes estén interesados ya en implementar estos procesos, hacen un contacto contigo. Y me Ujú, imagino que hay también un proceso primeramente de conocimiento, de aterrizar ideas, y ujú. después se va valorando ya cada proceso que sin duda tendrá una variedad muy amplia dependiendo las características que se te presenten en ese caso. Sí, sí, sí. Eso, y hay que conocer, ver exactamente el sector en el que está cada organización. Esto es como si quieres poner a alguien en forma, no es lo mismo que tenga 80 años, o que tenga 20, y dependiendo de la vida que haya llevado y el entorno que tenga, pues se haría, entre comillas, es como un plan de agilización, por decirlo de alguna manera que se entienda, en función de las circunstancias. Mm. Y precisamente la apertura de estas tecnologías, los medios de comunicación, hacen también que estés incursionando ya en el mercado latinoamericano. Habrá procesos, me imagino, remotos o en algún momento siempre implica la presencialidad de tuya o de tu equipo. No, yo mayoritariamente vivo aquí casi en este escenario que tenéis de fondo. Entonces trabajo mucho con Latinoamérica, aparte de que he estado mucho tiempo en Latinoamérica, porque yo he trabajado como tal en Chile, trabajé con Telefónica, trabajé, bueno, en México he estado en algunas conferencias sobre agilidad, he trabajado en Colombia bastante tiempo, en Venezuela, y eran pre-2020, con lo cual era el mundo físico, con donde todavía no teníamos la cultura de poder hacer cosas en remoto, pero a partir del 2020 sigo trabajando con muchas empresas de Colombia principalmente, de Perú, de Chile, de México y es en remoto. Yo trabajo mucho en remoto. Y toda esta experiencia, Javier, sin duda va representando un panorama muy amplio de necesidades, características particulares de empresas, eh, pero ya bien mencionabas, hay ya una agilidad que ha quedado obsoleta y en ocasiones puede suceder que en la búsqueda de respuestas tal vez no estemos realmente recibiendo lo que nosotros necesitamos. De manera personal, he tenido la oportunidad por otras actividades de trabajo a la que me dedico de que nos han ofrecido estos cursos de metodologías ágiles, pero me daba esa impresión de que más bien son conceptos, pero que al final nunca llegan a profundizar la necesidad real de organización. Y a veces creemos, he llevado un curso, ya me sé algunos conceptos, pero al momento de la implementación nos quedamos cortos o realmente nunca llegamos a entender cuál era el proceso. Y creo que hay también todo un mundo de certificaciones. Creo que parte del poder ofrecer esto es la experiencia que tú puedes comprobar, verificable. En el caso de Javier es muy amplia, yo solamente mencioné algunos aspectos, pero en su página pueden ver todo el camino que él ha recorrido. Y creo que pudiéramos apuntalar también algunos riesgos de que no todo lo que suene ágil realmente puede darme una solución si no estoy dispuesto a profundizar más en este mindset que tú mencionabas. Sí, porque la palabra ágil es poderosa. La verdad que a efectos de marketing, cuando nació la marca fue muy potente, pero a la vez es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque es una única palabra que cada uno entiende una cosa por lo que es ágil. Entonces, claro, bajo la palabra ágil podemos encontrar agilidad de verdad, verdadera, mindset ágil verdadero, o podemos encontrar lo de toda la vida, queremos cambiar el nombre y le hemos puesto lo de ágil. Y uno de las partes más oscuras en todo esto ha sido el mundo de la certificación. La certificación ha hecho muchísimo daño a lo que ha sido la comunidad ágil. Yo lo llevo diciendo muchísimos años. Yo no estoy en contra de las certificaciones, me parecen que están bien porque es un reconocimiento a haber superado una formación, pero ha habido un momento que, bueno, creo que estamos saliendo un poco de él porque estalló, en el cual se asoció saber igual a tengo una certificación. Y entonces, claro, ese negocio ya se volvió muy, muy, muy oscuro. Se empezaron a dar certificaciones de cualquier tipo, color, por cualquier entidad que ya no sabíamos ni quién era la entidad que estaba dando la certificación, con exámenes que podías hacer de cualquier manera en tu casa. Y eso metió muchísimo ruido en el sector. Entonces, las certificaciones han hecho bastante daño.
y además cada vez más certificaciones y más certificaciones, con lo cual ya no se sabía ni qué certificaciones había porque había 200.000 acrónimos bajo lo que es el mundo de la certificación ágil y ha hecho mucho daño. Entonces, si vais a buscar alguna formación sobre agilidad, yo os recomendaría que no la veáis como objetivo de certificaros, sino veislo como consecuencia, ver bien qué hay detrás, la experiencia que tiene, si realmente ha trabajado con organizaciones que realmente han ido hacia el camino de lo que entendemos agilidad. Y sobre todo tengamos mucho cuidado también con los modelos tradicionales que son respetables, pero en esto no aplican, que simplemente tienen ahí arriba una capa de ágil, pero cuando vas por abajo estás viendo de que al final es un modelo que te está contando muy predictibilidad, muy poco cambio, no te está contando mucho las raíces de nuestro mindset en agilidad. O sea, hay signos ahí que podemos ver que, por no decir nombres concretos de framework, que se van a hacer pasar por agilidad, pero es lo de toda la vida con un nombre que ha vendido bastante, que es el nombre de agilidad. Y este lado oscuro, como lo mencionas ahorita, Javier, no solamente está afectando a la organización que quiere probablemente de manera genuina hacer una transformación, pero no está recibiendo lo que está en su momento buscando a través de estas ofertas que pueden ser muy variadas. Y también me imagino que es un lado oscuro para las personas que también de buena fe quieren formarse en conocimiento de agilidad. Y creo que tú mencionabas muy claro, también la experiencia cuenta mucho, además de las bases sin duda conceptuales, la experiencia. Creo que el empezar a operar, el empezar tal vez en pequeña escala a implementar estas metodologías puede ir haciendo pues esa seguridad y esa certeza de poder profesionalmente dar un servicio de calidad. Creo que es un tema, mencionabas, complejo, porque por un lado afecta a las empresas, pero también a personas bien intencionadas que en la búsqueda de tal vez un desarrollo profesional se están formando en temas de agilidad, pero están formándose en algo obsoleto o que al final de cuentas es un negocio nada más por venderlo, ¿no? Sí, y yo creo que hay algo que en la vida en general, más allá del mundo ágil, en la vida de nuestro día a día para todos, creo que nos debería dar una señal de que algo no tiene buena pinta, y es cuando te promete alguien algo de manera demasiado fácil, ¿vale? Entonces yo huiría de cualquier tipo de formación, promesa o solución, bien sea agilidad o sea, yo qué sé, para ponerme en forma, que me prometa algo con poco esfuerzo, porque no hay nada que yo conozca en la vida que sea muy potente, que se consiga con muy poco esfuerzo. Entonces, cuando alguien te prometa formaciones o certificaciones de 2 días, y vas a salir siendo súper bueno y poco más, y ese tipo de cosas, o esta certificación que te hará por un examen, hacer pensar que pasando un examen ya sabes mucho de algo, pues todo lo que sea fácil, el camino fácil suele ser peligroso, lo cual no quiere decir que no haya que tomar alguna vez esos caminos, pero que sepamos que los resultados son pues, los que van a ser de algo que es tipo que te vendan el crecepelo universal o la dieta o aprender inglés con 20 palabras. Ese tipo de caminos suelen ser oscuros. Y en tu experiencia, Javier, el proceso para vincularse contigo, hay este acercamiento a través de la página, hay un proceso de reconocimiento de manera muy general. ¿Cuál sería el mecanismo que normalmente tú en tu metodología vas desarrollando? Y en este cambio de mindset, que es lo más importante, de manera muy, muy, muy general, ¿cuál sería el paso a paso que sigues o que generalmente aportas tu valor a través de estos conceptos? Pues mira, yo intento darle mucha importancia, sobre todo a entender bien las raíces de lo que estamos hablando, entender bien cómo podemos aportar y saber que estamos aportando valor ahí fuera, y sobre todo también mucho del cómo es el proceso del cambio. Creo que eso yo también lo he dicho muchísimas veces. Creo que al cambio, no sé por qué, no le hemos dado en el mundo ágil, en la comunidad ágil, en lo que es el proceso del cambio, que el cambio se mueve por un sentimiento de urgencia, el cambio funciona bien cuando contamos al resto los pequeños éxitos que hemos tenido, el cambio funciona bien cuando hay un equipo guía que tiene una visión y que hace mover al grupo. Bueno, todo el cambio que da para prácticamente una formación grandísima. Creo que es una de las cosas que más yo he liderado en aquellas formaciones o consultorías que yo he podido dar. De hecho, los grandes éxitos que hemos conseguido en organizaciones medianas grandes, yo siempre pongo la clave de, aparte de entender todo esto, que es un mindset, etcétera, etcétera, un potente proceso de gestión del cambio adecuado a lo que es un modelo de agilidad. Y un modelo de cambio adecuado a agilidad es un modelo prácticamente que el cambio se asume como ágil, como tal, ¿no? Con incertidumbre, con pequeños pasos, con experimentación,
con esa cultura de ninguno de nosotros, más allá de ese mindset, sabemos cuál es la mejor solución para esta organización. Ojo con las grandes soluciones, que eso ha sido otra cosa que ha hecho mucho daño a la agilidad. Hoy en día la agilidad de 2024, yo lo contaba en una conferencia que di una charla hace unos cuantos meses, que es en Finlandia, que es el Scan Agile, que es una conferencia en los países nórdicos de agilidad, y una de las cosas que que contaba yo allí es que en la agilidad del 2024-25, si te casas con un framework de los muchos que hay, hablo ya de metodologías, no hablo de mindset, probablemente sea equivalente a fracaso, porque hoy hay tanto conocimiento ahí fuera en agilidad que la mejor solución, que no la conoce nadie hasta que te pones a trabajar y la descubres por experimentación, siempre va a ser una mezcla de muchas buenas soluciones que hay por un montón de sitios. Por eso, una de las cosas fundamentales es una agilidad o una transformación ágil en 2024, 25, 23, ya si queréis, hace unos cuantos años, es entender que, yo lo digo muchísimas veces, tenéis que convertiros en ingenieros de problemas, o sea, detectar cuáles son los problemas, entenderlos muy bien antes de ofrecer soluciones. Y es otra de las cosas fundamentales o de las claves que yo aconsejaría a cualquier organización que se va a meter en un camino de transformación ágil. Cambio constante, el cambio es ágil como tal, es incierto, hay que descubrir poco a poco las mejores maneras de cambiar o de trabajar y asumir que tenemos que cambiar constantemente nuestro modo de trabajo y asumiendo que primero tengo que entender muy bien el problema y que la solución que voy a probar a ver si lo resuelvo tiene que venir de conocer muchísimas soluciones que hay por ahí fuera, que hay muchísimas. Hoy nunca ha habido tanto conocimiento en agilidad como hay ahora mismo en 2024, con lo cual el reto de un profesional potente en el mundo ágil es conocer muchísimas de las soluciones, no casarse con ninguna, para hacer la solución más adecuada al problema concreto que tenga ahí enfrente. Y creo que todo esto lleva también a una visión integral de la empresa, es decir, no puedo formar en conceptos de agilidad solamente a directivos sin preocuparme en los resultados que están recibiendo mis clientes, mis usuarios, sino que es todo un contexto y creo que escuchándote Javier y lo poco que tenía de referencia de los conceptos de agilidad, viene a abrir más el panorama. Por lo menos a mí me queda muy claro que es un concepto integral, que Mm. todo esto, estos problemas que tú mencionabas que tienen que identificar, tienen que ser problemas que también están probablemente llegando en su peor versión al final del trabajo a los clientes o usuarios y ahí, pues ahí se está reflejando la pérdida de ingresos, las bajas ventas, todo lo que podamos ahora contabilizar a través de una manera muy monetaria, puede tener raíces incluso en aspectos de actitud o de falta de visión al interior de las empresas. Claro, esto es un end-to-end, o sea, hace 25 años o por ahí, cuando todavía la actividad ni siquiera se llamaba ágil, pues nace en el mundo del desarrollo puro y duro del programador, codificador o cuando tirábamos líneas en Java o lo que fuese. Pero hoy en día entendemos que la actividad es un end-to-end de negocio, que es el que tiene la visión y de hecho cada vez hay más agilidad trabajando en esa parte de negocio, porque yo creo que la parte más de tener un modelo de trabajo que libere en pequeños incrementos está más superada y la agilidad estos últimos años se ha movido mucho más a la parte de negocio, a saber o descubrir qué es lo que deberíamos hacer, que creemos que tiene mayor probabilidad de entregar valor. Entonces, esto tiene que ser un end-to-end, de un lado a otro. Y no nos vale solo con que haya una pequeña parte de la organización que sea la que es consciente del mindset o cultura ágil, si hay otra parte que no lo es. Porque si no, probablemente acabaremos algún tipo de práctica oscura esta que os comentaba. Porque no me vale, o sea, tiene que ser en los dos lados. Por ejemplo, organizaciones que viven en el mundo industrial, por ejemplo, y en nuestro contexto. Y por ejemplo, otra de las muchas prácticas de estas que le digo yo que son oscuras, la hora, por ejemplo, la hora nos ha hecho mucho daño, lo que es la gestión por horas. O sea, hace pensar que porque estoy trabajando más horas voy a conseguir más valor. Eso no es una orientación a valor. O sea, yo puedo estar sentado 7 horas y no aportar nada al mundo. De hecho, en nuestro entorno, que es un mundo mental de ideas, es casi peor, porque hay veces que si estoy muchas horas tengo peores ideas. E incluso si yo hago una equiparación a el que está más horas trabajando va a hacer mejores cosas, estoy premiando malos profesionales. Por si esa cultura tengo yo, la tienen mis managers, pues si mis managers cambian esa visión, está bien, pero si lo tienen los de abajo y se siguen quedando, o quien esté ahí en el pie del cañón, y también tengo una cultura por hora, pues no me va a valer de nada. O sea, tengo que tenerlo, tengo que evolucionar de manera coordinada mentalmente en todos los ámbitos o estratos de lo que sería la organización. Y como mensaje para las organizaciones que nos escuchan a través de estos medios del podcast, el cambio es una realidad, sigue existiendo y creo que me ponía a pensar un poco, Javier, en que también la mentalidad de los clientes, de los usuarios actualmente, con tantas opciones disponibles, ni siquiera ahora de forma física, a través de comercio electrónico y demás,
la propia visión de cliente-usuario ha cambiado mucho. El cliente es cada vez más exigente, ya la fidelidad del cliente no se puede dar por sentada por años o por décadas, como sucedía hace algún tiempo, y creo que eso nos puede llegar a mover también, si estamos pensando, dudando de poder entrar a este cambio de la agilidad. Ahí hay una razón. Probablemente nosotros estamos quedando a la saga de lo que esperan nuestros clientes usuarios, que cada vez se vuelven más exigentes por tanta variedad y tanta facilidad ahora de empresas que probablemente sí están utilizando adecuadamente la agilidad y están quitando ya espacios a empresas locales o que habían sido líderes en su sector hace algunos años. Claro, y además incluso no entienden que cierto tipo de cosas, esta cultura que tenemos de la inmediatez, en la cual el cliente o nosotros como clientes o como usuarios queremos ya las cosas ya. Claro, el cliente o usuario de hace 10 años tenía más paciencia. Nosotros, tú y yo, también, todo el mundo, vivimos hoy en una cultura que no entiende que cierto tipo de cosas no tengan que ser en el instante siguiente. Con lo cual eso todavía nos ha metido más presión en el sentido presión sana en el sentido de tener que movernos a modelos culturales que asuman que si trabajamos bien, que no quiere decir que trabajemos bajo presión ni que trabajemos muchísimas horas, podemos quitar desperdicio a nuestro modelo de gestión para intentar ser lo más eficientes posible y, por tanto, adecuarnos más a lo que son estos usuarios o clientes que estamos hablando de estos años recientes en los que ha cambiado tanto todo. Y al interior también, Javier, me atrevería a decir, y seguramente en tu experiencia podrás ampliarnos o corregirme, estos cambios generacionales, los nuevos cuadros de trabajo, la gente más joven, los Mm. que se han catalogado con millennials, centennials, también la cultura de trabajo es diferente, ya no podemos estructurarlos bajo un esquema de hace 20 años, como que nos tocó vivir a nosotros, sino que es una realidad, y no sé si en algún momento en toda tu experiencia has notado que esa concepción de los colaboradores también ha venido evolucionando y requieren también, incluso pueden ser que estén exigiendo ya ellos mismos en su manera de operar o de ver la vida profesional, cambios que incorporen la agilidad en las empresas. Claro, hoy en día, digamos que las empresas, la gente o las empresas o las culturas que había hace 15 20 años eran mucho menos humanistas. Eran más de el trabajo está ahí y mi vida está aquí. Y hoy en día entendemos que las generaciones que están actuales, el entorno laboral que tenemos ahora mismo en nuestro sector, en nuestro entorno de productos de base tecnológica, es que yo tengo una única vida, no tengo dos, no tengo una que es el trabajo y otra lo que es en mi casa. Y entonces hemos visto cómo hay una demanda que iba muy bien de la mano ágil hacia entornos mucho más humanistas, mucho más respetuosos con lo que es la persona, con lo que es el equipo, con lo que es la motivación, con lo que es la interacción entre personas que tienen que colaborar activamente día a día, todos los días, para poder entregar ahí fuera ese valor que hemos comentado muchas veces, pues es una cosa que, claro, las generaciones a lo mejor hace 20 años o 15 años, pues que trabajaban, que entraban a trabajar hace 15 años, pues no es la que tenemos ahora con la gente que está saliendo de la universidad o empezando a trabajar en un entorno totalmente diferente al que era antes. Además, en un entorno en el que cada vez va a ser más diferente todavía, ¿eh? Porque además el aprender ciertas cosas es mucho más rápido, el acceso a la información es muchísimo más alto, con lo cual nos vamos a encontrar profesionales que rápidamente son capaces de aprender cosas que antes requerían muchísimo tiempo. Entonces, el tema de la inteligencia artificial nos va a romper otra vez los paradigmas de cómo estamos haciendo las cosas, dado que, por ejemplo, en el campo de la tecnología, mucha tecnología se va a poder hacer en gran parte con el copilotaje de la IA, que lo que va a posibilitar es que haya mucha gente que a lo mejor no había estudiado o su perfil no era técnico, pero puede hacer cosas técnicas, con lo cual esto todavía nos va a cambiar muchísimo más y nos va a llevar más a tener que irnos a entornos ágiles, llamémoslo como queramos llamarlos. Y parte de esta propuesta que tú ya mencionabas, Javier, de aceptar el cambio, de hacerlo parte de la organización, y ahorita que mencionas el tema de inteligencia artificial, creo que también es una renovación a todo el concepto de agilidad, porque podrán haber empresas que en algún momento consideren, en el mejor de los casos, que esto va a potenciar sus actividades, pero también está el miedo sobre la posibilidad de perder. Uno de los temas que tú manejas es la IA no te quitará el puesto, sino que puede ser incluso una revolución en lo que estemos haciendo actualmente. Y por ahí creo que viene la siguiente ola o mucho de lo que estás ya trabajando en este momento, en cómo concebir es que esta tecnología también podemos integrarla y que también necesitamos un sentido crítico para saber qué de esto funciona, qué de esto no,
qué procesos pueden funcionar incluso bien sin incorporar tanta tecnología. Y creo que es un reto que a la par también tú también estás aprendiendo en estos momentos. Sí, pues está cambiando mucho porque a nosotros en el mundo de la creación de productos intelectuales, una página web o una formación online, pues lo que nos enfrentamos es a cómo empieza a aparecer un compañero que antes no existía, que es virtual, que se llama inteligencia artificial, que bien dirigido por una persona humana, que sepa dirigirlo, que ya hay que saberlo, se convierte en un elemento de alto potencial que no conocíamos hasta la fecha. De hecho, las cosas, los resultados que estamos viendo en equipos de hoy en día, año 2024, que han sabido o están incorporando la inteligencia artificial como un compañero, ¿vale? Ese compañero que está ahí, que es mi copiloto, al que me ayuda, está disparando y nos está llevando modelos de nuevo, bajo ese paradigma de orientación a valor, cambio y equipo, pues nos está llevando a modelos de trabajo diferentes que no conocíamos hasta la fecha, donde cosas que asumíamos que eran muy estándar, como que los equipos no deberían de ser muy grandes, porque equipos con mucha gente, 10 personas, 9 o de 9 hacia arriba, pues generaban ser equipos que se hacían más lentos, porque los canales de comunicación, las interrupciones, los eventos, las reuniones, generaban eso que le llamamos desperdicio, que hacían que fuésemos menos eficientes. Pues por ejemplo, en ese campo, en ese estándar, nos estamos viendo como que los equipos además están yendo a todavía ser más pequeños, más pequeños, más pequeños, más pequeños. Con lo cual, muchas de las prácticas que eran típicas de usar en una agilidad más clásica, esta más viejuna, pues están viniéndose abajo. Y vemos también como equipos que sí están sabiendo incorporar el uso de tecnologías de este tipo, están cambiando los modelos de entrega de valor, incluso de creación de sus propios productos, con lo cual nos está cambiando hasta cómo hacemos las planificaciones, cómo hacemos las estimaciones, cómo incluso podemos llegar a incorporar. Está cambiando muchísimo todo, porque estamos viendo cómo incluso podemos incorporar en equipos personas no puramente técnicas, pero acompañadas de una IA lideradas por una persona con mucho conocimiento, con lo cual se está empezando a valorar mucho al muy buen profesional. El personal mediocre del medio es el que está teniendo problemas y las personas no técnicas que pueden hacer cosas que antes eran impensables están empezando a entrar en el juego. O sea, está cambiando todo muchísimo. Perfecto, voy de nuevo. Seguramente también esto que comentas impone una revolución a nivel educativo, o sea, considerar la agilidad como un proceso de cultura general, ¿por qué no? Ujú, Y porque las formaciones académicas, más o menos en diferentes regiones y contextos, pues no están abordando esta nueva realidad laboral. Y probablemente ujú, estemos formando cuadros profesionales que se enfrenten a esta mediocridad que ya mencionabas, que no vean hacia dónde avanzar precisamente ujú. por no conocer estos cambios que ya están revolucionando aspectos que cuando ellos lleguen a formar parte de ellos, probablemente lo que aprendieron pues se quede nada más en un aspecto de historia, ¿no? Sí. Ya no funciona así. Claro, esto es como cuando apareció la calculadora. O sea, nosotros ahora tenemos una especie de calculadora del lenguaje, de la generación de vídeo, texto, código, programación, aplicaciones. Entonces, si tú eres un profesional que sigues haciendo los cálculos a mano y te forman en hacer los cálculos a mano porque te han formado, te han enseñado que los cálculos hay que hacer a mano, lo cual no quiere decir que no sepas cómo se hacen los cálculos, pero si no te han formado en saber que cierto tipo de cosas las vas a hacer con una calculadora y si no las haces tú con la calculadora, las va a hacer alguien, pues esos procesos formativos, si no forman en esa línea, pues acabarán con profesionales que llegarán a entornos en los cuales quedarán obsoletos nada más haber entrado. O tendrán que ellos reciclarse rápidamente o los reciclará el entorno, porque es la situación en la que estamos ahora. Y habrá que saber utilizarlo bien y saber la ética de utilizar ciertas cosas, el impacto que tiene utilizar cosas como es la inteligencia artificial para generar cosas. O sea, estamos en un punto bastante interesante de la historia que yo creo que está al nivel de cuando apareció lo que es el correo electrónico o el cloud o algo así. Y Javier, bueno, perfilando un poco el fin de nuestra entrevista, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo, es un tema, como podemos ver, que se puede explayar a muchas vertientes, a muchos sectores particulares. Me gustaría dejarte este espacio por si no tocamos algún tema en particular que quisieras compartir o para algún mensaje final en torno a todo esto que tú ya conoces y sería importante para la audiencia dejar en mente el porqué, la importancia de los temas que tú estás compartiendo con nosotros el día de hoy. Sí, además, yo le animaría a la audiencia de que disfrute del momento de nuevo que le ha tocado vivir en lo que es la evolución humana, porque
Creo que todavía muchos de nosotros no somos conscientes de lo que acaba de aparecer en el universo, que es la inteligencia artificial generativa. Es tan disruptivo que creo que todavía es como yo alguna vez digo que es como si a los primitivos le hubiesen puesto un Ferrari y dijeran, ¿y esto cómo se utiliza? Y empiezan a empujarlo porque no saben que hay una llave. Bueno, pues nosotros estamos en ese momento, nos han dejado un Ferrari que poco a poco empezamos a ver que tiene una llave y que podemos empezar a trabajar con él, pero intentemos todo lo más rápido posible adecuarnos a algo que tiene pinta de ser de un impacto disruptivo en los entornos laborales, en los equipos, en la manera de crear cosas, en las organizaciones, de un impacto altísimo y que puede incluso dejar fuera a gente en nuestro sector porque no sepa dar el salto, no sepa adecuarse o porque su organización crea, de hecho es una cosa que un problema que tenemos ahora mucho, es que como muchas organizaciones medianas grandes les da miedo, pues no saben qué hacer, se han quedado paralizados, ¿no? La parálisis por miedo. Entonces, pues no saben qué hacer con ellos. Les da miedo a la inteligencia artificial, pero claro, por otro lado vemos otras organizaciones que entran con fuerza y consiguen multiplicar la productividad a límites que no habíamos visto nunca. Por tanto, yo animaría a todo el mundo que es un momento en el cual todos empezamos de cero, porque yo os decía que la inteligencia artificial como área llevaba años, muchísimos años, pero la inteligencia artificial generativa en vuestro caso de uso, que puede ser legal, recursos humanos, puede ser marketing, puede ser la creación de productos de base tecnológica o puede ser escribir novelas, no sé. Eso somos todos, tenemos el contador a cero en experiencia y empezamos todos. Entonces es un momento súper interesante para cualquier profesional para poder llevar esto y descubrir nuevas maneras que todavía nadie ha pensado de cómo utilizar algo que acaba de aparecer en mejorar su entorno, su sector, su equipo y similar. O sea, yo creo que es un objetivo interesante para todos. Y a la vez un mensaje inspirador, porque al final de cuentas hablamos de que hay un campo de oportunidades para implementar con los expertos como Javier, pero también para ir aprendiendo de manera personal, tener esa inquietud por aprender. Y bueno, en los links que vamos a dejar para contactar a Javier, sin duda tener la oportunidad de poder conocer parte de lo que ya me mencionaba en su historia, en el desarrollo de todos los temas de agilidad hasta la actualidad. Y como parte también de la dinámica del podcast, Javier, siempre terminamos un poco antes de cerrar la grabación. Siempre comparto con mis invitados un pequeño obsequio digital que te voy a hacer llegar a través de, de los medios de contacto que tengo tuyos. Y bueno, precisamente utilizando herramientas de inteligencia artificial, eh, también de ocio y esparcimiento, pues desarrollamos esta figura que te voy a compartir ahora en pantalla. Tú me indicas cuando puedas verla. Pues como parte del recuerdo de haber estado con nosotros en esta charla, y tú me indicas si ya puedes verla. Sí, sí, ahora ya la veo, ya la veo. Ya, bueno, Está muy ya bien, el está público del muy bien. podcast sabe que es un Funko, bueno, aquí igual creo que se conocen allá en España igual como Funko, Funko Pop, con la Sí, imagen sí, sí, sí. de Javier. Tratamos de hacerlo lo más parecido posible, ¿verdad? Pero a veces pueden haber, hay sesgos, esperemos que no, pero como parte pues del recuerdo de haber estado con nosotros, Javier, y obviamente dejando la invitación abierta en futuras ocasiones para profundizar en otros temas. Sé que, por ejemplo, no hablamos mucho de tu producción bibliográfica, pudiera ser un tema en un futuro. Con toda confianza, pues este espacio es para ti y para todo lo que vayas desarrollando profesionalmente a futuro. Muchas gracias. Oye, gracias por el Funko de regalo y gracias Max y a toda tu audiencia por haber estado aquí y espero que, bueno, que disfrutéis del futuro interesante que tenemos sobre la mesa y que la agilidad os acompañe. Claro que sí, Javier, y bueno, esperando también la atención del público en los siguientes episodios de Visión Inteligente de Negocios, dando las gracias a Javier y a ustedes por la atención. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio.